Yo en este canal hablé más de una vez sobre por qué odio los agujeros en los cuchillos y espadas. Vale la pena aclarar que creo que es mucho peor mientras más grande sea la hoja, pero aún así no le veo sentido independientemente de en qué hoja se usen. Hay personas que no están de acuerdo conmigo y creen que tienen determinada utilidad los agujeros en las hojas. Y por eso voy a hacer este video para contestar algunas concepciones erróneas que mucha gente, incluso gente que le gustan las armas blancas, pueden llegar a tener. Primero que nada, con respecto a que el cuchillo tiene sentido que tenga agujeros porque reduce el peso. Y de nuevo, esto también se puede utilizar para una espada. Como regla, pero esto se nota más en los cuchillos, de por sí un cuchillo no suele ser algo demasiado pesado. Y los agujeros que uno le hace a la hoja para que quiten peso, realmente cuánto peso podés sacarle con los agujeros que uno le suele hacer a un cuchillo, a menos que agujerees toda la hoja. No hay mucho peso que le puedas sacar, es algo mínimo. Y de hecho, si lo que te preocupa es sacarle peso a tu hoja, te convendría mucho más hacer que la hoja sea más corta, lo cual sé que a la mayoría de ustedes no les va a gustar la idea, aunque una hoja corta puede funcionar perfectamente bien. O si no, podrías hacer que la hoja sea un poco menos ancha o un poco menos gruesa. Y listo. Perdés peso y no dañas la estructura de la hoja. Porque también hay otra cosa. Un agujero daña la estructura. Y esto es lo que tienen que entender. Si bien mientras más grande sea el agujero, obviamente va a haber más material que se remueve, incluso con un agujero mínimo, estás dañando toda la estructura de la hoja. Porque aún con un agujero muy pequeño, ¿eso qué significa? Eso quiere decir que esencialmente pasaste de tener, al momento de recibir un impacto, en la zona donde está el agujero, pasaste de una barra de acero con un determinado grosor a tener dos barras de acero con un grosor menor. Porque dado que hay un vacío, no es continuo el material, porque tenés material, agujero, material. Eso es básicamente como si estarías golpeando a una hoja la mitad de gruesa. Esto de hecho hasta se los puedo decir como artista marcial. El nivel de dificultad de romper una tabla de 2 pulgadas es mucho mayor al nivel de dificultad de romper 2 tablas de 1 pulgada con una ligera separación entre ellas. Es un mundo de diferencia. Los que hayan hecho roturas van a entender de lo que estoy hablando por experiencia propia. También hay otra cosa que dicen que, como dije, que no daña la estructura. Cualquier agujero que le hagas por más mínimo daña la estructura y como dije, si llegas a recibir impactos ahí, va a ser algo muy, muy malo para tu hoja. También podría decir que no hay una sola hoja que esté especializada en cortar que tenga agujeros. Y sí, sé que alguno de ustedes puede mandarme alguna foto de tal vez algún hacha que tenga un agujero, pero esas cosas se lo hacen porque básicamente quieren que sea algo genial, pero no hay un solo leñador o un hacha de guerra que realmente la hayas llenado de agujeros. Sí, cada tanto puedes tener de nuevo también alguna que por algún motivo de decoración, pero de nuevo no es una cuestión de funcionalidad. No lo haces mejor, simplemente estás dañando el material. En el mejor de los casos no dañaste mucho. Eso es lo único que conseguís, pero no vas a lograr que mejore. Ahora, también hay gente que cree que el motivo por el cual están los agujeros son: primero, porque cuando uno apuñala, uno logra introducir oxígeno y eso te mata. Esto es un error que está confundido con algo que es cierto, de hecho. Si uno introduce suficiente aire al torrente sanguíneo, uno muere. Si no me equivoco, creo que el término es embolia gaseosa. Debería buscarlo después, pero creo que ese es el término, que cuando te introducen demasiado aire en el torrente sanguíneo se te para el corazón. Pero no funciona así. Por el hecho de que apuñales a alguien y que tenga agujeros, no vas a empezar a introducir ese oxígeno directamente en las venas. Sin mencionar que aun si pudieses introducir ese oxígeno a venas que están bombeando la sangre hacia afuera, lo cual no hay manera. Pero aun si pudieses es una cantidad mínima. No toda cantidad de oxígeno
te va a matar. De hecho, necesitamos oxígeno, todo el tiempo tenemos oxígeno en nuestro cuerpo. También hay otra idea, y es que en el caso de que el cuchillo uno no lo pueda sacar, si tenés los agujeros, eso puede hacer que se desangre más rápido. Esto tiene algo de sentido, pero tengo problemas con esto. Cuando uno apuñala a alguien, las personas no somos como si fuera cristal, no es como que nos rompemos y listo, sino que ejercemos presión. De hecho, cuando se clava una espada en el cuerpo de alguien y uno no puede sacar la espada, es porque el cuerpo de esa persona, sus tejidos, están apretando la hoja. Cuando uno introduce una hoja en el cuerpo de un ser humano, está haciendo presión. Así que si son agujeros pequeños, realmente no es como que la sangre va a ir ahí, porque de todas formas estás comprimiendo las venas. Y si son agujeros lo suficientemente grandes como para hacer eso, en el cual uno podría decir, sí, tal vez si se queda trabado puede que se desangre un poco más rápido, aunque de nuevo sigue teniendo una hoja que le cierra la herida, a fin de cuentas, no es lo óptimo. Pero aparte de eso, yo diría que tener una hoja con unos agujeros grandes, como para que te permitan hacer un mayor desangrado, irónicamente, el motivo por el cual uno querría eso, si esa es la función que le das, es para que la persona se desangre más rápido en el caso de que tu hoja se quede trabada en su cuerpo. Pero el hacer agujeros tan grandes probablemente haría que sea mucho más común que se te quede trabada la hoja al cuerpo, en lugar de que la puedas sacar, ¿entienden? Va a hacer que sea más difícil sacar la hoja al cuerpo, y en todo caso, si uno lo que busca es que se desangre, querés que se saque el cuchillo. Es más, si realmente lo que a ustedes más les preocupa es que la persona se desangre luego de la puñalada, lo que más les recomendaría son esos cuchillos que tienen ganchos apuntando hacia atrás, para que cuando uno saca la hoja, básicamente destripás. Y entonces ahí sí, el desangrado va a ser algo simplemente brutal, porque estás llevándote pedazos de carne con vos, estás destripando. Ahí sí, eso es mucho, mucho más violento, mucho más peligroso que el simple hecho de dejar una hoja dentro con agujeros. Y de nuevo, entre dejar una hoja adentro con agujeros y una hoja adentro que no tiene agujeros, aún con la leve diferencia que tal vez la hoja con agujeros, si son grandes, te puede hacer que sacas mejor, es mejor simplemente sacar la hoja, en el caso de que sea posible. Sin mencionar que también hay una cosa, y esto volviendo al tema del oxígeno. Si realmente lo que uno quiere es hacer una herida, y que no necesariamente te mate la herida porque das a un punto que es muy importante, sino que lo que querés es producir un daño que debilite a la persona y que lo mate eventualmente, lo que se solía hacer en la antigüedad era básicamente infectar la hoja. O sea, podías ponerle veneno, o de hecho lo que solían hacer con las cabezas de las flechas, las ponías en mierda para que luego las personas se infectaban y morían de eso. También vale la pena decir que en esta época con antibióticos no creo que esa táctica sea tan eficiente, pero hasta donde yo sé jamás siquiera se concibió la idea de poder meter aire adentro. Porque de nuevo, tampoco serviría. Recuerden, una cosa es si te ponen una inyección y solamente hay aire, pero otra cosa es con una puñalada. No se olviden que la persona está sangrando, su sangre está saliendo hacia afuera. Así que la idea de que uno pudiese meter el oxígeno a través de eso directo al torrente sanguíneo no va a servir. Ahora, puede ser que crean que no es por eso, sino que crean que simplemente que el oxígeno va a dañar el tejido, y no, tampoco funciona de esa manera. No es que simplemente el que haya oxígeno va a hacer que eso empiece a arder o que sea más difícil que se cure. No, no funciona así. Bueno, básicamente, los agujeros en las hojas hacen que sean más ligeras, pero dañando la estructura de la hoja. Puedes hacer que la hoja se vuelva más ligera sin necesidad de dañarla. Si buscas hacer un mayor desangrado, ganchos en la hoja es mucho más preferible a agujeros en la hoja. Y con respecto a heridas por infecciones, el oxígeno no es lo ideal. Veneno o abono suelen ser preferibles. En fin, gente, espero que hayan disfrutado este video. Como dije, este es un video que incluso dentro de las personas que les interesan los cuchillos, dentro de la comunidad de armas, hay conceptos que
que no son del todo ciertos y que están muy expandidos, y por eso quería hacer este video aclarando. Díganme en los comentarios de qué temas quieren que hable en el futuro. Saludos. Si te gustó este video, por favor no olvides darle dedito arriba, suscríbete para ver más videos en el futuro, y si puedes apoyarme para que continúe haciendo videos, una donación de al menos $1 en Patreon sería muy agradecida. Saludos.